Zacarías capítulo 13, desde el 1, vamos a leer. 1 al 3. Vamos a leer solo 3 versículos. Zacarías 1. ¿Listo? Dice así la palabra del Señor. Voy a usar la Nueva Traducción Viviente para que sigan la lectura. Dice, en aquel día brotará un manantial para la dinastía de David y para el pueblo de Jerusalén, una fuente que los limpiará de todos sus pecados e impurezas. En aquel día, dice el Señor de los ejércitos celestiales, borraré el culto a ídolos en toda la tierra para que se olviden hasta de los nombres de esos ídolos. Quitaré de la tierra tanto a los falsos profetas como al espíritu de impureza que los acompañaba. Si alguno continúa profetizando, su propio padre y madre le dirán: debes morir porque has profetizado mentiras en el nombre del Señor. Entonces, mientras esté profetizando, su propio padre y madre lo apuñalarán. Y bueno, es una porción bastante fuerte esta, ¿cierto? Pero tiene una enseñanza allí interesante, la que hoy tenemos aquí en este capítulo 13 de Zacarías, en este capítulo 13. Muy bien. Bueno, hemos estado hablando acerca de todo este libro, casi un año nos lleva estudiando este libro y encontrando pues que nos comparte este libro una serie de visiones que Dios le revela a este profeta. Zacarías era un profeta joven que va a una ciudad, la ciudad de Betel, y allí en esa ciudad empieza a compartirle a ese pueblo, a compartirle acerca de ese mensaje que Dios le había dado para ellos. Y encontramos entonces nosotros aquí en esta parte una segunda visión. Ya hemos hablado de que Dios le revela a Zacarías varias visiones. Algunos dicen que son 8, otros dicen que son 10. Nosotros nos hemos ido enfocando en todas esas visiones y tratando de entender un poco todo este contexto y sobre todo todo este panorama que encontramos aquí. Aquí encontramos un panorama profético y aquí hay un lenguaje profético. Aquí hay toda una serie de cosas que Zacarías está recibiendo de parte de Dios y que las está transmitiendo como cosas que van a suceder en un futuro. ¿Sí? Él en su momento está allí, en su momento de vida como profeta, y está transmitiendo hacia el futuro acerca de estos acontecimientos. Y particularmente en este pasaje del capítulo 13, pues se nos habla del asedio final de todos esos enemigos del pueblo de Dios contra la ciudad de Jerusalén, que nos está hablando de ese sitio, de ese asedio que va a tener la ciudad de Jerusalén, que va a ser rodeada de todos los enemigos que se van a levantar contra esta nación, contra esta tierra, contra este pueblo, y van a empezar a atacar, van a empezar a violentar toda la gente que vive o que va a vivir en esa época. Hoy estamos experimentando algo muy parecido, ¿cierto? Hace unos meses, el 7 de octubre, se generó toda una masacre contra mucha gente del pueblo de Israel, incluso gente que estaba de vacaciones por allá también. Y vemos entonces aquí, en esta segunda visión, también una presentación del retorno del Mesías por segunda vez para establecer su reino milenial. Zacarías nos está hablando de que hacia el futuro va a venir el Mesías.
Ya lo vimos anteriormente en los capítulos anteriores que hace referencia a que venía el Mesías y ese Mesías sufriente, ese Mesías iba a ser rechazado, ese Mesías no iba a ser tenido en cuenta y eso ya sucedió. Ahora nos está hablando de que se va a manifestar nuevamente el Mesías por segunda vez y son acontecimientos que aún no se han dado y estamos hablando de varios siglos atrás, ¿no? Entonces vemos que es una profecía que está en proceso. Y como les decía la vez pasada, aquí hay como toda una especie de calendario profético, ¿no? De cosas que se van a estar dando, de cosas que se van a estar manifestando. Y dentro de ellas, como les decía ahora, ese asedio o ese sitio final que va a tener la ciudad de Jerusalén rodeada por todos sus enemigos, el retorno del Mesías por segunda vez y el establecimiento del reino milenial, como también lo vemos allí en la palabra del Señor en el Nuevo Testamento. Cuando se analiza la forma como fue escrito este libro, pues el lenguaje o el género, mejor, el género literario es un género apocalíptico, es un género donde encontramos muchas metáforas, donde encontramos muchas imágenes y por eso, por ser un género apocalíptico con tantas metáforas, con tantas imágenes, pues hay que saber entender qué es lo que quiso decir el profeta a ese pueblo en esa época, porque nosotros pues no somos de esa época, no conocemos ese lenguaje, aún ese idioma para muchos de nosotros no es conocido, entonces necesitamos hacer una correcta interpretación de todo lo que nos está planteando dentro de ese plan de Dios, porque eso es lo que está mostrando Dios, su plan hacia los últimos tiempos, todo lo que se va a ir dando hacia los últimos tiempos. Ahora, no tiene muchos detalles con relación a nuestra época, por ejemplo, ¿sí? Uno encuentra que ya llevamos más de 2000 años desde que nuestro Señor y Salvador Jesucristo vino y resucitó y ascendió al cielo después de muerto en la cruz. Y allí no nos está narrando eso, ¿no? No nos está narrando esa parte de la historia que nosotros estamos viviendo. Aquí lo que nos está enfocando es todo un plan que el Señor está mostrando, todo un plan que el Señor está revelando. Y este plan y este mensaje y todo eso que Dios le ha dicho al profeta, pues él lo está proclamando, lo está predicando, lo está enseñando a esta gente y por ende, como quedó registrado en el libro, entonces también es un mensaje para nosotros. Allí nos hace recordar también la primera parte. Este libro, cuando mirábamos la primera parte, nos hablaba de la venida de Cristo por primera vez a la tierra, pero esa profecía es una profecía que ya se ha cumplido. Una profecía cumplida más o menos unos 5 siglos después de que el profeta la recibe y la transmite, ¿sí? Y se da mucho tiempo después. Ahí nos habla también de esa experiencia que iba a tener ese Mesías sufriente, y la experiencia que iba a tener el Mesías sufriente era que iba a ser vendido por 30 monedas de plata. Y eso sucedió. Ahí nos narra la Biblia en el Nuevo Testamento cómo uno de sus discípulos lo vendió por 30 monedas de plata. Pero también nos muestra que ese Mesías del que él está hablando allí, que iba a venir por primera vez, es un Mesías sufriente, pero lo identifica o lo resalta como un buen pastor. Y a ese buen pastor del que nos habla allí, nos dice también que iba a ser rechazado siendo un buen pastor, siendo el pastor que iba a dar su vida por las ovejas. Y Jesucristo vino a eso.
Jesucristo vino a dar su vida por las ovejas y lo hizo a través de la obra que él realizó en la cruz a favor de todos nosotros. Nos habla también de la segunda parte, donde nos enfoca en la venida del Mesías por segunda vez y que con esa venida de él por segunda vez, entonces terminaría de cumplir el plan que había establecido. O sea que Dios es un Dios de orden. Dios dice, en mi agenda tengo punto 1, punto 2, punto 3, punto 4. Y en mi agenda tengo definido hacer esto. Voy a venir por primera vez, luego voy a venir por segunda vez, luego voy a establecer mi reino y da cosas muy puntuales, muy generales también, pero en medio de todo lo que la Biblia nos narra, nosotros vamos a entender todo ese plan, vamos a entender toda esa agenda que Dios ha mostrado y nos ha llevado o nos la ha traído a revelar a través de su palabra. Algo curioso dentro de toda esa agenda es que se establecería la iglesia, pero también llegaría un tiempo en que la iglesia sería arrebatada, sería recogida. Uno de los aspectos de toda ese plan, de todo ese proyecto que Dios tiene desde hace mucho tiempo eh, para nosotros, para la humanidad y en especial para sus hijos y su pueblo, es que Él eh, permitiría que la iglesia fuera arrebatada, fuera recogida. ¿Se ha dado eso? Todavía no se ha dado. En cualquier momento se puede dar. Va a haber un momento cuando se desarrollen una serie de acontecimientos. Algunos se están desarrollando, otros faltan por desarrollarse. Entonces tienen que darse ciertos acontecimientos para que nosotros como iglesia seamos sacados de aquí, del planeta Tierra. Ante eso, ¿qué debemos hacer? Alguien dirá, ¿no? Alguno de ustedes como cristianos, bueno, ¿y qué vamos a hacer si no sabemos cuándo? Bueno, lo que nos dice la Biblia es que ese regreso de Jesucristo es inminente. Y dentro de todo ese plan, dentro de toda esa agenda, nosotros vamos a ser sacados. Por eso se habla del rapto de la iglesia. Vamos a ser sacados. No sabemos cuándo, pero es inminente el retorno de Cristo. Entonces hay varios acontecimientos allí. Algunos especialistas han tratado de poner en orden, ¿no? Es como cuando uno dice, tengo un montón de cosas por hacer, ¿cierto? Uno dice, tengo que hacer un montón de cosas, ¿no? Como le pasa a Camilo a veces, ¿no? Que dice, tengo que hacer esto, aquello. Sí, entonces no sabe si lo hace a las 8 o a las 9 o a las 10 o a las 11. Y entonces le toca coger el papelito y escribir ahí, empezar por el primero, por el segundo, por el tercero, ¿no? Darle un orden. Así nos toca a nosotros también darle un orden a la vida bajo la dirección de Dios, pero también tenemos que entender el orden de lo que Dios está diciendo que se va a dar. No sabemos cuándo, pero se va a dar, ¿sí? Eso es lo más seguro. Mira el que está ahí a su lado y dígale que Dios cumple lo que promete, lo cumple, ¿sí? Así es. Lo que Dios promete, lo cumple y lo va a cumplir en su tiempo, no en el nuestro, ¿no? No en el nuestro. Por eso nos toca ser como los pacientes que van a la EPS o que van al médico, ¿no? A uno le dicen, a las 8 lo atendemos, llegue media hora antes. ¿Sí o no, Carolina? Así nos mandaban a nosotros, ¿no? Cuando Carolina trabajaba allá con los pacientes. Y llegaba uno media hora antes. ¿Qué hacía uno? Facturaba y a sentarse. Y supuestamente era a las 8 y son las 9 y todavía no lo han atendido. Pero le toca ser paciente. Entonces nosotros necesitamos desarrollar paciencia. Zacarías nos habla de todos estos elementos, la primera venida,
la segunda venida y todo lo que elementos que hay a través de la primera y la segunda venida. Nos habla de la manifestación del falso pastor, nos habla de la manifestación de ese pastor necio, como también se le conoce y como nos lo dice allí, o el anticristo, como lo conocemos nosotros y lo referencia el Nuevo Testamento, donde nos habla de que va a haber un tiempo de gran tribulación, pero también va a haber el establecimiento del reinado de Cristo, una época de verdadera paz. Hoy estamos anhelando paz, ¿cierto? Desde hace mucho tiempo se busca en diferentes lugares, en diferentes países la paz. Aquí en Colombia nos han estado hablando mucho de paz, pero por ningún lado, ¿no? Lo cierto es que Él nos muestra una visión de todo lo que ha de venir. Y a través del profeta Zacarías hace eso nuestro Dios. Por eso tiene gran importancia este libro. Es un libro que tiene mucha importancia para nosotros. Nos hablan de un reino de paz en el futuro. Todos estos elementos están allí. Si usted se devuelve allí en Zacarías capítulo 8, allí en el capítulo 8, en el verso 3 dice Zacarías, ahora dice el Señor, regresaré al monte de Sión y viviré en Jerusalén. Entonces Jerusalén se llamará la ciudad fiel, el monte del Señor de los ejércitos celestiales se llamará monte santo. Y encontramos aquí pues que esto todavía no se ha dado, pero está haciendo referencia a este tiempo, está haciendo referencia a esta época donde pues encontraremos nosotros el desarrollo de todo este plan que Dios ha definido, que Dios ha establecido. Cuando volvemos al capítulo 13, ahí en el versículo 1 y 2, volvemos a leerlo, dice, en aquel día brotará un manantial para la dinastía de David y para el pueblo de Jerusalén, una fuente que los limpiará de todos sus pecados e impurezas. En aquel día, dice el Señor de los ejércitos celestiales, borraré el culto a ídolos en toda la tierra para que se olviden hasta de los nombres de esos ídolos. Quitaré de la tierra tanto a los falsos profetas como al espíritu de impureza que los acompañaba. Y aquí nos habla del establecimiento del reino milenial. En ese tiempo que aún no se ha dado, ese tiempo será un tiempo donde se manifestará un reinado especial, con unas características especiales. El reinado que tiene como característica la santidad y la justicia. Un reino santo y justo. Ese será el reinado de Jesucristo cuando venga por segunda vez y establezca ese reinado. Aquí habla de unas características espirituales de ese reino, no tanto físicas, ¿no? Porque no sabemos cómo va a ser esto, pero aquí habla de unas características espirituales. Habla de santidad y justicia. Será un reinado de santidad y de justicia. Y yo miraba aquí en Zacarías capítulo 10, Zacarías 10, devolviéndonos un poco, pensando en todas esas características, habla de santidad, habla de justicia, habla de que será un reinado donde la gente estará libre de los miedos, de los temores, pero también será un reinado donde habrá gozo permanente. Eso no está sucediendo todavía, pero en el versículo 6 y 7 del capítulo 10, miren cómo dice allí,
en el 6 y en el 7. Yo fortaleceré a Judá y salvaré a Israel. Los restauraré a causa de mi compasión. Será como si nunca los hubiera rechazado, porque yo soy el Señor su Dios, que escuchará sus lamentos. El pueblo de Israel será como poderosos guerreros y sus corazones se alegrarán como si tomaran vino. Sus hijos también verán esto y se alegrarán, sus corazones se gozarán en el Señor. Un tiempo especial, ¿no? Un tiempo de gozo, un tiempo de alegría, un tiempo de paz, plena paz, gozo permanente, constante. Eso es algo emocionante, ¿no? Que uno diga, uy, va a haber una época y va a haber un tiempo con el Señor donde eh, la plenitud de la presencia de Él se manifestará y por eso es un reinado donde habrá santidad y justicia. Allí no va a predominar el pecado. ¿Sí? Todo lo equivocado que nosotros pensamos, todo lo equivocado que nosotros hacemos, todo lo equivocado que nosotros deseamos, todo lo equivocado va a desaparecer. Aquí está hablando de que va a desaparecer todo lo equivocado. ¿Sí? Y allí en el capítulo 9, retomando también otra vez lo que leíamos anteriormente, en el versículo 10 dice, quitaré los carros de guerra de Israel y los caballos de guerra de Jerusalén, destruiré todas las armas usadas en la batalla y tu rey traerá paz a las naciones, su reino se extenderá de mar a mar y desde el río Éufrates hasta los confines de la tierra. Qué increíble, ¿cierto? Es tremendo todo lo que va a suceder y todos estos pasajes pues nos hacen a nosotros concientizarnos de que son eventos proféticos, pero son eventos que Dios va a desarrollar. Aquí vemos toda la manifestación del reinado del Mesías que llenará de gozo permanente, que liberará de miedos, de temores, que traerá santidad, que traerá justicia. ¿Sí? Ya no tendremos problema con la carne, ¿no? Ya no tendremos problema nosotros, los hijos de Dios, con la carne. ¿Sí? Pero yo mirando en todo esto, veía que, aunque habla de dos eventos diferentes con relación al Mesías, es un solo Mesías. El pueblo de Israel de alguna manera tiene como esa posición. Los judíos tienen como esa posición, ¿no? De que hubo uno y que ahora viene otro. Y es el mismo. Lo que yo entendía es que es un único Mesías, pero que vendrá por segunda vez. Inicialmente en la primera venida lo hizo como un Mesías sufriente y ahí se ve entonces por qué Zacarías profetiza que iba a ser traicionado, que iba a ser vendido, que iba a ser rechazado, que iba a ser entregado a los gentiles. Y eso fue lo que sucedió, ¿sí? Cuando vino nuestro Señor Jesucristo, el Dios hecho carne, ¿qué sucedió? Fue traicionado. ¿Quién lo traicionó? Uno de sus discípulos. Tremendo, ¿no? Fue traicionado, fue vendido, lo canjearon por 30 monedas de plata, fue rechazado, era el buen pastor y no fue tenido en cuenta, fue entregado a los gentiles para ser crucificado. Pero también después de eso, ¿qué se da o qué inicia? La época, el periodo de la iglesia. Y por eso decíamos anteriormente que nosotros como pueblo de Dios estamos en un periodo y luego saldremos de este planeta.
Por eso dígale al que está a su lado, usted tiene que estar preparado. Y usted dígale, y usted también. Todos debemos estar preparados, todos debemos estar listos porque eso se da, se va a dar, en cualquier momento se puede dar. ¿Que faltan cosas? Sí. Uno mira en la Biblia y siguiendo a los estudiosos de la Biblia, uno encuentra que muchos dicen, todavía falta esto, todavía falta esto, todavía falta esto, y entonces ponen una serie de detalles o de eventos que hacen falta por darse para que se manifieste lo que nos está planteando de una manera general aquí el profeta Zacarías. Lo cierto es que la iglesia, el periodo de la iglesia llegará a su fin, aparecerá el anticristo. Algunos dicen que el anticristo se manifestará aún estando la iglesia presente, ¿sí? Y luego de eso, de un tiempo, entonces el Señor se llevará a la iglesia y luego vendrá. Otros dicen que el retorno, la segunda venida de Cristo será en la mitad de ese tiempo de tribulación, de sufrimiento, el día, aquel día, ¿no? ¿Recuerdan la vez pasada? Aquel día, ¿no? El día de el Señor. Aparecerá el anticristo y se inicia ese periodo de gran tribulación, va a haber una dictadura mundial. Ustedes oyen noticias, ¿cierto? Todo se está preparando. Eso es una acelera impresionante. ¿Qué día estaba viendo una noticia que para nosotros todavía no nos han implantado el famoso G5 y ya en otros países, por ejemplo China, ya probó el G6? Que eso es una velocidad impresionante. Ya no se maneja como se maneja la banda del G4, del G5, sino que eso es satelital, ¿sí? Y entonces ahora uno le encuentra como cierta lógica a todos estos proyectos que tienen estos grandes empresarios de la tecnología en el espacio, ¿no? Uno encuentra todo eso. Vemos aquí entonces en muchos detalles que son interesantes considerar. Pero otro detalle que yo encontraba reflexionando sobre este capítulo de Zacarías es el hecho, aquí en el capítulo 13, es el hecho de que la ciudad de Jerusalén es como el centro de desenlace de todo ese plan de Dios, porque está allí alrededor de ella. Dice, en aquel día brotará un manantial para la dinastía de David y para el pueblo de Jerusalén. Y hace referencia a que se va a centrar allí muchos de estos acontecimientos. Cuando uno lee aquí en Zacarías, hay varios apartes donde habla de aquel tiempo o aquel día, ¿sí? Y esa expresión, el tiempo o el día, hace referencia al tiempo o el día de la gran tribulación. Y tristemente todo esto se da, ¿por qué? Sencillamente porque se rechaza al Mesías. Ahora, ese rechazo no solamente es del pueblo de Israel, sino también de nosotros en la actualidad. Muchos de nosotros no le ponemos la suficiente atención o la prioridad que deberíamos ponerle a la vida espiritual. A veces concebimos, cuando hablamos de Dios o cuando hablamos de Jesucristo, cuando hablamos de la iglesia de Cristo, a veces concebimos esto como una religión y lo que encuentra uno es que no es así, ¿sí? Lo que Dios estableció fundamentalmente fue una relación con Él y Él quiere que nosotros desarrollemos esa relación constante con Él, que lo hagamos permanentemente, ¿sí? Miraba otra porción de la Biblia allí en el Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10
en el versículo 3. Romanos 10, versículo 3. Dice, pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él, se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacer justos o de ser justos mejor ante él tratando de cumplir la ley. Y miren que aún en la actualidad rechazamos la propuesta de Dios, que Él quiere que nosotros nos relacionemos con Él y nosotros ¿qué hacemos? Lo rechazamos, ¿sí? Lo rechazamos. Vamos en contravía a la voluntad que Él manifiesta. Y el rechazo, así como el rechazo que se dio en la primera venida, también hoy cuando la gente se le proclama, cuando a la gente se le predica acerca del Mesías, acerca de Jesucristo como Señor y Salvador, mucha gente lo rechaza, mucha gente no lo acepta, mucha gente lo toma como cualquier otra opción, ¿no? Sí, voy a tenerlo en cuenta, ¿no? Nosotros nos hemos encontrado con gente cuando se le proclama el mensaje del Evangelio y que tomen o acepten a Jesucristo como Señor y Salvador, como otra opción. Y aún nosotros también podemos llegar a caer en esa mala actitud cuando tenemos que confrontarnos con nuestras prioridades y a veces a Dios no lo tenemos en la máxima prioridad o como la máxima prioridad, sino que lo tenemos por allá en un tercer, cuarto, quinto lugar. Para nosotros no es fundamental nuestra relación con Él. Y Dios quiere que nos relacionemos. Imagínense qué pasa en una pareja de esposos si no se relacionan de una manera constante. ¿Qué sucede? Se deteriora la relación, ¿cierto? Se enfría la relación, se distancia en el distanciamiento. El no saber manejar esa relación con Dios, pues nos distancia de Él y nos enfría. O en otros casos, cuando hay personas que han oído el mensaje del Evangelio y estaban motivados un ratico y después no vuelven a conectarse con Dios, ni vuelven a conectarse con el pueblo de Dios, pues lo más probable es que fueron personas que no aceptaron genuinamente la propuesta que Dios les hacía de entregar su vida a Él, de rendir su vida totalmente a Él. Entonces, aquí vemos una expresión que dice allí en Zacarías, que un manantial, ¿cierto? Nos habla de un manantial. Hablando de Zacarías capítulo 13, versículo 1, dice, en aquel día brotará un manantial para la dinastía de David y para el pueblo de Jerusalén, una fuente que los limpiará de todos sus pecados e impurezas. Eso va a ser hacia futuro, un manantial que se va a abrir. Aquí habla del derramamiento del Espíritu Santo, ¿sí? Del derramamiento del Espíritu Santo. Será un día de arrepentimiento para el pueblo de Israel, porque en ese tiempo, en este periodo, en este tiempo, el pueblo de Israel tendrá que reconocer al que rechazaron. ¿Recuerdan lo que decía en el capítulo 12? En el capítulo 12, en el versículo 10, dice allí, déjeme lo busco, entonces derramaré un espíritu de gracia y oración sobre la familia de David y sobre los habitantes de Jerusalén. Me mirarán a mí, a quien atravesaron, y harán duelo por él como por un hijo único. Se lamentarán amargamente como quien llora la muerte de un primer hijo varón. Tremendo, ¿no? O sea, ellos reconocerán en este tiempo, en esta época, reconocerán que Él es el Mesías, ¿sí? Que Él es el Mesías,
que Él es ese Dios hecho hombre que vino para salvar, para traer salvación. Y cuando yo miraba esto, veía qué tan importante es para nosotros la palabra de Dios, la Biblia, fundamental. Cristiano que no lee, cristiano que no medita, que no reflexiona, que no memoriza, que no oye la palabra de Dios, no se está alimentando, porque a eso nos ha llamado el Señor, ¿no? A oír, a leer, a estudiar, a meditar, a memorizar la palabra de Dios. Y es clave e importante para nosotros. Mire que la memorización es un buen método para nosotros tener la mente despierta, ¿sí? Tener la mente despierta. A veces no desarrollamos agilidad mental y por eso se nos van olvidando las cosas, ¿sí? Se le van olvidando a uno las cosas. Ya por la edad uno va perdiendo cierta capacidad para recordar. Pero tenemos que ejercitar la mente, tenemos que estar enfocados los pensamientos en la palabra del Señor y leerla, meditarla. Y la palabra de Dios es la que nos produce vida. Si nosotros la estamos meditando, si nosotros la estamos interiorizando, pero sobre todo si nosotros la estamos obedeciendo, porque si Dios nos dice en su palabra que evangelicemos y no lo hacemos, ¿qué estamos haciendo? ¿Obedeciendo o desobedeciendo? Desobedeciendo, ¿sí? Y usted tiene tanta gente que usted sabe que no tienen una relación con Dios. Usted no se ponga a mirar si es de la iglesia X, Y o Z. Usted lo que tiene que enfocarse y analizar por la conducta de las personas es si esa persona tiene una relación con Dios. ¿Y cómo se evidencia si tiene una relación con Dios? Porque está viviendo basada, fundamentada en principios y valores, ¿sí? Y uno dice, esta persona tiene que tener una relación con Dios. Ahora uno tiene que asegurarse si la persona realmente es consciente de que Dios está gobernando su vida. Así debemos ser nosotros. ¿Por qué? Porque la salvación depende de cuánto obedezcamos a Dios. Porque nosotros debemos estar bajo la dirección, bajo la sujeción y en obediencia a Dios. A eso nos llama el Señor. A eso somos llamados nosotros. Y tenemos modelos de autoridad, ¿cierto? Tenemos a la esposa tiene al esposo, los hijos tienen a los padres, ¿sí? Los estudiantes tienen a los profesores, ¿cierto? ¿Sí? Nosotros tenemos aquí eh, instituciones a las que debemos sujetarnos siempre y cuando pues estén acorde a los preceptos y a los principios de Dios. Entonces tenemos que obedecer a Dios. Y cuando uno desarrolla esa actitud de obediencia, pues en otras palabras uno está manifestando amor a Dios. Ese amor a Dios, porque el ser cristiano, más que una religión, tiene que ver con una relación de amor con Dios, ¿sí? Una relación de amor con Dios. Y hay un solo camino. Esa idea o ese refrán que dice que todos los caminos conducen a X ciudad, eh, que todos los caminos conducen a Dios, no es verdad. Hay un solo camino, un solo camino. Y la misma Biblia nos dice, por eso nuestro norte y nuestro fundamento tiene que ser Dios y su palabra. Por eso usted debe leer, estudiar, meditar en la palabra de Dios. A eso nos llama el Señor, a leer, a estudiar, a meditar en la palabra de Dios. No podemos estar tragando entero, ¿no? Que allá nos dijo el pastor John tal cosa.
Usted corrobore ahí en la Biblia. Esto que yo les estoy diciendo, ¿está en la Biblia? Y si no está en la Biblia, bueno, usted tiene que decirme, mire, eso no está en la Biblia. Y si no está en la Biblia, se puede cuestionar. ¿Ok? A eso estamos siendo llamados nosotros. Que a usted le dicen, bueno, el Señor me reveló que usted tiene que pararse de cabezas aquí, ¿sí? O que tiene que orar en un solo pie. Hay cosas que nos presentan y que nosotros tenemos que cuestionar a la luz de lo que la palabra de Dios nos dice, ¿sí? Entonces, Dios nos ha ofrecido salvación. Pero nosotros tenemos, como dice allí en el versículo 2, dice, en aquel día, dice el Señor de los ejércitos celestiales, borraré el culto a ídolos en toda la tierra para que se olviden hasta de los nombres de esos ídolos. Quitaré de la tierra tanto a los falsos profetas como al espíritu de impureza que los acompañaba. Nosotros tenemos que arrepentirnos. Necesitamos reconocer el pecado y arrepentirnos, ¿sí? Reconocer el pecado y arrepentirnos. Si no, si no cambiamos nuestra manera de pensar, no cambiará nuestra manera de vivir. Si usted miente y dice, no, eso es normal, ya ahí ya perdió el año. Si usted roba y dice, eso es normal, ya perdió el año. ¿Sí? Miren las últimas noticias, ¿no? Que decían, eh, los vecinos detuvieron a un motociclista que le hurtó algo a una persona y lo acariciaron, y le pegaron tremenda paliza. Sí, sí, la paloterapia. Sí, y prendieron la moto para darle inicio a la Navidad. Tremendo, ¿no? Hoy la gente está en una situación de estrés muy alto. Nosotros debemos reconocer eh, el pecado y arrepentirnos. Y cuando eso sucede, ¿qué es lo que dice ahí en el versículo 2? Pues el Señor va a traer restauración, el Señor va a traer protección, y eso es lo que ofrece el Señor, que va a destruir con todos los agentes de idolatría, con todos esos agentes de la falsa idolatría, con todos esos profetas falsos. Hay gente tremenda. ¿Qué día me contaba mi esposa que una persona había ido a buscar a alguien para que le hiciera un trabajito y entonces no tenía toda la plata, ¿sí? Y entonces le dejó 100 y después la persona le dijo, no, ya no tengo más plata y le estaba ofreciendo como 700, 800.000 pesos el trabajito, eso costaba el trabajito. No tengo más, tiene que conseguirme los otros 600, si no el trabajo lo hago contra usted. Tremendo, ¿no? Y la persona llena de miedo. Llena de miedo, ¿por qué? Porque nuestro enfoque o nuestra confianza a veces no es Dios, sino lo falso, lo equivocado, los hechiceros, los brujos, los agoreros. Y nosotros no estamos llamados a meternos en eso. Lo que dice aquí Dios es que este pueblo, por rebelde, se dejó convencer de esos falsos profetas que les presentaban ideas totalmente diferentes. Y estos falsos profetas desarrollaron esa impureza moral en el pueblo y empezaron a practicar una falsa religión. Y por eso dice el Señor que iba a destruir la idolatría y lo va a hacer. ¿Sí? Él lo va a hacer. Todas las cosas equivocadas, lo que Dios dice ahí en su palabra es que quitará todo lo contrario a Él.
Todo espíritu, todo demonio en esta época va a ser cortado, toda actividad de los demonios va a ser cortada. Y eso es lo que dice ahí en el versículo 3, dice, y si alguno continúa profetizando, su propio padre y madre le dirán, debes morir. Y me parece fuerte eso, ¿no? Pero eso que nos muestra una fidelidad total en esa época. En ese tiempo va a haber fidelidad total. No que uno anda ahí como a medias tintas, ¿no? A veces sí, a veces no. ¿Sí? ¿Cómo vas? Y uno a veces dice, no, espiritual. Y al otro día, no, pues para la izquierda, ¿no? Y todo para la izquierda, ¿no? O voy para la derecha. Y entonces uno empieza a deambular para un lado y para otro. Y no debe ser así la vida espiritual, debe ser una vida de fidelidad, de acabar con quien profetiza falsamente. Eso es lo que Dios está planteando allí que va a suceder, que va a erradicar todo aquello que sea falso. En otras palabras, se va a generar la manifestación plena del amor de Dios. Porque Dios es un Dios que se opone al engaño. Dios siempre se va a oponer al engaño de quienes dicen que hablan en nombre de Él. Si alguien viene y dice que habla en nombre de Él, usted y yo tenemos que discernir. ¿Sí? Esto es una gran responsabilidad para darnos aquí y exponer la palabra de Dios. Uno no puede venir y exponer así porque me pareció a mí. ¿Sí? O a veces uno comete el error de leer un pasaje bíblico y según su percepción personal, ¿no? Hay toda una ciencia de interpretación. Por eso hay unas reglas que son las reglas de la hermenéutica para poder nosotros interpretar correctamente lo que Dios está diciendo en su palabra. Lo que nos enseña eso también es que la verdad debe ser predicada adecuadamente. Y usted y yo tenemos que predicar la verdad adecuadamente. Por eso usted y yo tenemos una responsabilidad y es llevar el mensaje del Evangelio, de hablarle del amor de Dios, de hablarle del pecado de nosotros, de hablarle de la obra de Cristo a la gente y de confrontar a la gente e invitar a la gente a que acepte a Jesucristo como Señor y como Salvador. Porque la única manera para nosotros poder disfrutar en ese tiempo, en aquel tiempo, en ese momento, la única forma es que en nuestro corazón quien esté gobernando sea el Señor. ¿Sí? Un reino único, un reino santo, un reino justo. A ese reino vamos a estar disfrutando y llegando nosotros los hijos de Dios. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y le damos gracias al Señor por este tiempo? Padre, gracias por este momento. Gracias por acercarnos ante tu trono.